Hacemos una oración para comenzar, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, ponemos en tus manos este encuentro y te pedimos que nos ayudes a crecer como hermanos, a conocer más tu palabra, a acercarnos a tu voluntad y alentarnos mutuamente en el servicio a los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones o ideas, y después tendremos un rato de diálogo o preguntas que quieran hacer. Yo le puse así como introducción que vamos a hablar del pensamiento social del Papa Francisco. Mencionaré también seguramente alguna expresión de Benedicto XVI o Juan Pablo II, pero sobre todo quise tomar algo de él, que es el sucesor de Pedro, que nos está iluminando y acompañando en la fe en este día. Bueno, dale. Y lo importante es también saber que cuando hablamos del pensamiento social, en realidad no estamos hablando de un economista, de un sociólogo, que también él toma elementos de la economía, de la sociología, sino que hablamos del pensamiento de un pastor. Por lo tanto, lo que él nos enseña tiene su raíz y su razón de ser más profunda en la fe en el mismo Jesucristo, ¿no? Y particularmente les voy a comentar algunas partes de este libro, que es la primera publicación, el primer documento del Papa Francisco, que se llama Evangelii Gaudium, que traducido del latín al castellano significa la alegría del Evangelio, ¿no? Y el subtítulo dice: sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Así que fíjense que lo que yo les voy a comentar no está tomado de un documento de la doctrina social de la Iglesia, como sí ha sido el otro documento de Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Ese sí forma parte de los documentos de la doctrina social de la Iglesia, o como los de Juan Pablo II sobre el trabajo, o el del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Esos forman parte de los documentos sociales. Este no es un documento social, es un documento sobre el anuncio del Evangelio. Y por eso es muy importante que entendamos esto ya desde el vamos como una especie de enseñanza, ¿no? La cuestión social en el anuncio del Evangelio no es algo pegado, no es algo que le viene de afuera, sino que es algo intrínseco al mismo Evangelio, como el Papa nos lo va a ir enseñando. Este documento tiene 5 capítulos, y el capítulo 4 junto con el capítulo 3 son los más largos, ¿no? Así que también en esto Francisco ya nos está enseñando con el índice mismo del documento, ¿no? Bueno, entonces yo las frases que vamos a ir viendo acá y que les voy a comentar, varias de ellas están tomadas de este capítulo 4 sobre la evangelización en el mundo actual.
que completa un poquito más la presentación de este documento. El Papa Benedicto XVI, en el 2012, este documento es de noviembre del 2013, ¿no? Francisco fue elegido Papa en marzo del 2013. En octubre del 2012, el Papa Benedicto XVI había convocado en Roma un sínodo de obispos de todo el mundo. De la Argentina fuimos 4, ¿no? Y éramos cerca de 250 obispos más o menos de distintos lugares del mundo. Y el Papa Benedicto XVI nos hizo trabajar durante casi un mes acerca de la nueva evangelización en el mundo actual. Y allí se produjeron varios documentos de trabajo, un mensaje final, algunas conclusiones. La idea era que Benedicto XVI tomara esos aportes para elaborar un documento. Pero antes de concluir o de hacer ese documento, presentó su renuncia. El Papa Francisco lo que hizo fue tomar esos mismos documentos que el Papa Benedicto había empezado a trabajar y agregarle algunos elementos, ¿no? Así que también este documento tiene que ver con un camino que la Iglesia viene haciendo ya desde tiempos de Juan Pablo II, lo que tiene que ver con la nueva evangelización. Bueno, de esta nueva evangelización hay una dimensión que tiene que ver con lo social. Fíjense que no es una parte, sino una dimensión, ¿no? Esto también nos da una idea acerca de cómo lo miramos. Y nos va a decir Francisco que si esta dimensión social, no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. El Papa Juan Pablo II, en otro documento de la doctrina social de la Iglesia, había señalado que la cuestión social es esencial al anuncio evangelizador, que la doctrina social de la Iglesia es esencial. Fíjense entonces que tanto uno como otro nos están mostrando que no es un agregado, no es algo más, no es un capítulo más, sino que tiene que ver con el mismo anuncio del Evangelio, que si no está debidamente explicitado, nos dice Francisco, corremos el riesgo de desvirtuar, de desfigurar el sentido del anuncio del Evangelio. Nos va a decir también que el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Entonces, también tiene esta dimensión de cercanía concreta con los pobres. No nos va a hablar entonces solamente de alguna cuestión del pensamiento social, como si la dimensión social de la fe quedara en un plano abstracto o en el plano de las ideas o de las emociones, como va a decir él, sino con esta dimensión de cercanía ante el dolor ajeno. Y ahora entonces con el primer tema, eso que les comentaba, vaya a modo de introducción. Cuando hablamos de el querigma, ¿no? El querigma es el primer anuncio. Pedro, los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, empezaron a cumplir el mandato de Jesús de ir por todas partes anunciando la buena noticia. Y al primer anuncio que ellos hacían le llamaban querigma. ¿Y qué es el querigma? Como el núcleo de la fe. Jesucristo murió y resucitó por amor a nosotros y con eso nos dio la vida eterna. Esto sería como el querigma. Bueno, nos va a decir Francisco que este querigma, este primer anuncio, tiene un contenido que es ineludiblemente social. Y fíjense lo que nos va a decir. Dios en Cristo, esto está tomado del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Dios en Cristo no redime solamente la persona individual,
sino también las relaciones sociales entre los hombres. Y quisiera acá hacer un comentario que amplíe un poco esto, ¿no? El documento de Aparecida de los obispos de América Latina, de que se cumplieron 10 años hace poquito de esa asamblea, decía que la salvación que Jesucristo nos trae tiene una dimensión universal y que abarca todas las dimensiones de la persona humana. Y vamos a poner ejemplos concretos. La salvación de Jesucristo redime mi relación con Dios y me hace su hijo por medio del bautismo. Pero redime también mi relación con los demás porque me hace hermano de todos. Redime también mi dimensión afectiva. Por eso hay una buena noticia del amor humano. Y por eso es que anunciamos también la vida en familia como vida del amor. Redime también mi relación con las cosas. Y por eso es que evita que las cosas se transformen en ídolos o me denuncia las actitudes consumistas. Redime también mi bolsillo. Redime la dimensión económica de la persona humana. Redime también el trabajo. Hay una buena noticia del trabajo humano. En ese documento de Aparecida, cuando se plantea la buena noticia que nos trae Jesucristo, habla de la buena noticia del amor humano, la buena noticia del trabajo, la buena noticia del cuidado de la creación. Son todas buenas noticias porque hay una dimensión de la salvación que abarca todo. No podemos tener una mirada reduccionista de la salvación. Sería reduccionista nuestra mirada si pensamos que Dios redime nada más que mi relación con Él y todo lo demás lo deja libre al pecado o a lo que cada uno quiera. No, Dios redime todas las dimensiones de la persona humana. Y por eso Francisco nos dice que la dimensión social de la evangelización es algo esencial. Porque si predicamos únicamente que somos hijos de Dios y no predicamos nada más, estamos reduciendo la salvación de Cristo a una sola dimensión, muy importante por cierto, pero una sola dimensión de la persona humana. Y Dios en Cristo redime todas las dimensiones de la persona. Entonces por eso es que Francisco nos dice que esta dimensión social es parte ineludible del mensaje cristiano. Y que hay una íntima conexión entre evangelización y promoción humana. Esto ya lo había señalado el Papa Pablo VI en un documento que a Francisco le gusta mucho y que suele citarlo, que es Evangelii Nunciandi, de la década del 70. No me acuerdo si del 74, me parece, 1974. Allí Pablo VI nos enseña acerca de la evangelización como aquello que está implícito en la naturaleza misma de la Iglesia, y nos va a decir que entre evangelización y promoción humana hay lazos de tipo antropológicos, teológicos, bíblicos. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros no solo evangelizamos anunciando la buena noticia, también evangelizamos logrando que haya una vida más plenamente humana, más digna. Cuando en un barrio damos de comer a un grupo de niños y logramos que estos niños tengan una vida más digna, estamos evangelizando. Cuando hacemos apoyo escolar y logramos que algunos niños o adolescentes no repitan el año y sigan dentro del sistema educativo, estamos haciendo promoción humana y por lo tanto también estamos evangelizando. Cuando hablamos de la dignidad de la persona humana y predicamos a Jesucristo, estamos también haciendo promoción humana. Hay un vínculo entre promoción humana y evangelización, no son como dos campos separados, ¿no?
Madre Teresa de Calcuta, una gran misionera, pero no hablaba de Jesucristo, en su país no se podía. Sin embargo, a nadie le cabía duda de por qué ella estaba haciendo eso, y cada vez que lograba que uno de los pobres de Calcuta tuvieran una muerte digna, estaba evangelizando. Hay un vínculo entonces muy, muy fuerte entre evangelización y promoción humana. Y Francisco nos va a advertir también acerca del riesgo que tenemos de diluir la fuerza de los textos de las Escrituras. El Evangelio, los libros proféticos, son muy claritos respecto del uso de los bienes, del vínculo con los pobres, del riesgo de la idolatría del dinero, de la avaricia. Y él nos dice, a esos textos bíblicos no hay que diluirlos, no hay que desdibujarlos, sino hay que dejar que nos hablen con toda la fuerza que tienen. Vamos a saltear esta, así no nos vamos a andar contigo. Esta. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Y sigue diciendo Francisco, de dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Ven esto que les decía, el vínculo entre evangelización y promoción humana. El anuncio del reino, el trabajo por el reino, busca siempre un mundo nuevo, un mundo mejor. Tanto en la belleza de la creación como en la humanidad. Hago un paréntesis hablando del otro documento, Laudato Si, y el subtítulo, ¿cuál es? Acerca del cuidado de la casa común. Entonces vean cómo también en el título ya hay una enseñanza acerca de que hay una misma familia humana. Si tenemos una misma casa es porque todos somos una misma familia, y este mundo entonces que tenemos que dejar mejor es el que el Señor nos regala para que lo habitemos. El segundo capítulo, un poquito de agua, por favor, nos va a hablar de otro tema que también es muy importante. El primero era acerca del lugar de los pobres. El primero era acerca de esta mirada del vínculo entre evangelización y promoción humana. En este segundo capítulo, Francisco nos va a hacer centrar la mirada en los pobres y en cómo tenemos que atender a los pobres. Él va a tomar como punto de partida aquel pasaje del Evangelio en que los discípulos le dicen a Jesús, despedí a la multitud porque ya es tarde para que vayan a sus casas a comer. Y Jesús le dice, denles ustedes de comer, no los despidan. Bueno, a partir de una reflexión que él hace sobre este texto del Evangelio, va a decir, denles ustedes de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Él nos pide que atendamos las dos cosas, ¿no? Las miserias concretas y el cambio de las estructuras. Y lo voy a poner con un ejemplo. Bueno, espero que no suceda, pero se lo pongo, ¿no? Si acá viene una lluvia fuerte y de pronto aparece una gotera, y ahora estuviera lloviendo, bueno, buscaríamos un balde para contener el agua que gotea. Si tal vez nos descuidamos y dentro de 2 meses vuelve a llover fuerte, capaz que además de esta hay otra gotera más allá. Entonces volvemos a poner otro balde. Pero la solución no es ir a algún bazar mayorista a comprar 15 baldes, ¿no? La solución está en ver cómo arreglamos el techo. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Francisco nos dice, tenemos que ver cómo solucionar las causas estructurales de la pobreza, a la vez que
atendemos las necesidades más urgentes de poner los baldes. Bueno, nosotros en la iglesia hacemos muchas cosas poniendo baldes, pero pocas para arreglar el techo. Nos cuesta mucho ver cómo trabajar para solucionar las causas estructurales de la pobreza. ¿Se entiende esto que les digo? ¿Sí? Entonces esto es muy importante que también lo entendamos, porque las causas estructurales ya no dependen solo de la comunidad cristiana. Es una tarea que tenemos que hacer junto con otros. El documento de Aparecida va a decir que junto con otras organizaciones de la sociedad, con otros credos, con otras instancias. Modificar las causas estructurales no es algo que dependa de la comunidad cristiana solamente, ¿no? ¿Queda esto claro? ¿Sí? Entonces las dos cosas nos piden, ¿no? Las causas estructurales y las necesidades más urgentes. Y por eso nos va a decir también que resolver estas causas estructurales de la pobreza no puede esperar, ¿no? No es algo que podamos dejar para más adelante. Y acá nos va a hablar también de los planes asistenciales, ¿no? Les va a decir que los planes asistenciales para esas necesidades son importantes, pero debieran ser una respuesta pasajera. Lo importante no es dar un plan asistencial, sino más bien ver cómo lograr que haya un trabajo digno y un salario debidamente remunerado que ayude a salir de la pobreza por un camino de mayor dignidad. Por eso es que va a pedir esto, ¿no? Generar más fuentes de trabajo para superar el simple o el mero asistencialismo. En otra palabra, en otro mensaje que Francisco hace al Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional, en un encuentro que tienen allá en Roma, va a decir que la ternura es uno de los rasgos que la Iglesia Madre no puede perder. Y pone un ejemplo, así como yo le decía lo de los baldes, él nos habla de un hospital de campaña y los heridos de guerra. Esta reunión la tiene en una sala donde vieron esos cuadros, esos murales grandes, que representaban un hospital de campaña en medio de un campo de batalla. Entonces él, tomando esa imagen que todos los que participaban de este encuentro habían visto, él les dice, bueno, acá están, esto representa bien lo que es la tarea de Cáritas. Nosotros tenemos que ser un hospital de campaña para curar las heridas más urgentes. Y ahí hay una caricia de la Madre Iglesia, la caricia de la ternura. Pero también tenemos que hacer la caricia de la promoción humana, de superar las causas estructurales de la pobreza. ¿No? En un hospital de campaña no te miden el colesterol o el ácido úrico, sino que lo más urgente es coser la herida o entablillar algún hueso que se ha roto. Pero eso no es terminar de trabajar la salud, ¿no? Hace falta también seguir con lo otro. Por eso nos va a hablar también de la necesidad de la política, que es una altísima vocación porque es una de las formas más importantes de la caridad. Esto ya lo había dicho también Juan Pablo II y está tomado de algunas enseñanzas de otras conferencias episcopales. Y por eso nos va a decir él, nos hacen falta más políticos a quienes les duela de verdad la vida de los pobres. Y en esto también tenemos que saber mirar cómo esta necesidad de más cantidad de gente que se dedique a la vida política es algo importante, pero que no depende de una parroquia o de un movimiento, sino que es algo que tenemos que lograr entre todos haciendo una mayor sensibilización en orden a
a la participación. Después les comento algo más de estos signos del tiempo. Uno de los principios que establece la doctrina social de la Iglesia es lo que tiene que ver con el destino universal de los bienes, y esto lo toma Francisco de Juan Pablo II, que la función social de la propiedad son realidades anteriores a la propiedad privada. Esto es algo que cuesta mucho entender. Pero ¿y cómo lo entendemos? ¿Cuál es el fundamento de esto? En la tradición judeo-cristiana afirmamos que Dios creó todo el mundo para toda la humanidad. El que haya inequidad es algo que va en contra del plan de Dios, ¿no? Él no creó el mundo para que unos pocos tuvieran mucho y muchos tuvieran poco, ni tampoco para que haya gente que se muera de hambre, sino para que todos tengan lo digno, lo elemental y lo digno para poder tener una vida de acuerdo con su plan de salvación. Y esto lo va a desarrollar mejor en Laudato Si, pero ya aquí lo pone: el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad. A ver si está la otra. Bueno, lo dejamos acá. En Aparecida se mencionaba de esta manera, pero retomando la enseñanza de recién, de que el planeta es para toda la humanidad, Benedicto XVI lo había formulado también con esta expresión, hablando de la justicia intergeneracional. ¿Y qué quiere decir eso? No solo tenemos que pensar en que el planeta es para toda la humanidad en el presente, y entonces promover la inclusión social de los pobres, sino también pensar en las generaciones futuras. Quienes vengan dentro de 5, 20, 50, 200 años o más, tienen el mismo derecho que nosotros al agua potable, al aire respirable, al suelo fértil, a los peces y las especies en los ríos y los mares. El ritmo de consumo que estamos teniendo en el mundo es un ritmo que nos está llevando a un agotamiento del planeta. Y no podemos pensar que el planeta es para agotarlo entre el siglo XX y el siglo XXI. Y los que vengan después del 2050, que se arreglen, o ya no será problema nuestro, ¿no? Esta mirada de la humanidad como una familia nos tiene que hacer pensar en los que vengan más adelante. Bueno, esto que decía de las generaciones presentes y futuras. En Cerdeña, me parece, en un encuentro con trabajadores de algunas fábricas que habían cerrado, Francisco decía que esta civilización se pasó de rosca por el culto que hizo del dios dinero, y que esta cultura del bienestar nos hace insensibles al grito de los otros y está promoviendo una globalización de la indiferencia. Creo que se habla mucho del fenómeno de la globalización y el Papa lo está aplicando esto a lo que hace a la indiferencia, como que ya no somos capaces de sensibilizarnos ante el dolor del otro. Y lo plantea esto teniendo como telón de fondo la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde hay indiferencia en los primeros dos que pasan, y sin embargo el que mira y se conmueve es aquel que se inclina y se abaja para servir al que estaba apaleado. Por eso nos va a decir que en el centro de la economía, de la actividad política, de la actividad social, deben estar el hombre y la mujer tal y como Dios quiere, y no el dinero, no el afán de lucro. Nos va a recordar Francisco también esta expresión de San Pablo en su carta a Timoteo, que la avaricia
es la raíz de todos los males, centrando esto particularmente en este afán de acumulación que hay en grandes sectores de la humanidad, aunque minoritarios en número. Nos va a recordar algo que es muy importante, que ya Benedicto XVI lo había mencionado en Brasil cuando vino para realizar la inauguración de la conferencia de Aparecida. Ahí Benedicto XVI había dicho que esta opción preferencial por los pobres tenemos que entenderla en clave cristológica, ¿no? Y Francisco nos dice que esta opción es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Juan Pablo II también mencionó esto. No sé si ustedes se acuerdan, cuando terminó el gran jubileo del año 2000, él publicó un documento muy bonito que se llamó Novo Millenium Neunte, donde nos hacía unas reflexiones muy bonitas acerca de lo que implica la misión de la Iglesia en este nuevo milenio. Y él ahí también nos habla de los pobres en esta dimensión de categoría teológica, y nos va a decir que los pobres en la Iglesia deben sentirse como en su propia casa. En Evangelii Gaudium también, en esta publicación, pero en el número 24, nos va a decir que lo que tenemos que hacer con los pobres es en ellos tocar la carne de Cristo sufriente. Fíjese cómo el telón de fondo de estos textos tienen que ver con Mateo 25. ¿No? Tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me vinieron a visitar, como mostrando esta dimensión de la presencia de Cristo en los que sufren. Por eso nos va a decir que estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos, ¿no? Entonces el trabajo de la asistencia a los pobres no se reduce a entregar una caja o una bolsa con alimentos o a darles algo de ropa, ¿no? Sino que tiene que ver con esta dimensión también de amistad y de cercanía para con ellos. Y por eso el documento de Aparecida nos invitaba a no quedarnos en un plano teórico o meramente emotivo, ¿no? Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas o años de nuestra vida, ¿no? Se trata entonces de hacer camino, de hacernos amigos de los pobres. Pasamos pues. Y también nos llama Francisco a cuidar la fragilidad, ¿no? Y acá en este capítulo, en este párrafo donde nos habla de la fragilidad, menciona varias fragilidades, ¿no? Desde la fragilidad del planeta, que lo va a desarrollar después en Laudato Si, hasta la fragilidad de la vida por nacer, en el embarazo, la fragilidad de quienes están esclavizados para la explotación laboral o sexual por medio de la trata de personas, las distintas fragilidades que hay en lo que tiene que ver con la adicción a las drogas, al juego de azar, la fragilidad de la violencia que hay en medio de las familias, ¿no? Saber mirar allí también una vocación de trabajo. Y así como antes nos había dicho que no había que
diluir la fuerza de los textos del Evangelio, ahora también vuelve a insistirnos en lo mismo. Es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo, ¿no? Tenemos que mirar esto con la fuerza y la contundencia que tiene y más bien ver cómo acomodamos nuestra vida a esto que el Papa nos está mencionando como parte del Evangelio. Hay como tres ejes en estas enseñanzas de Francisco, que si quisiéramos decir, bueno, a ver cómo sintetizamos los desafíos que Francisco nos propone en el ámbito social hoy, tiene que ver con estos tres ejes: los pobres y los que tienen hambre, y dentro de estos ahí podemos mencionar varios grupos de personas, ¿no? Los drogadictos, los que son víctimas de la trata, los refugiados, los migrantes, los que sufren la guerra, ¿no? Ahí los englobamos. Cuando decimos los pobres, mencionamos los distintos grupos de pobres y sufrientes que tenemos hoy en el mundo. Lo segundo, lo que tiene que ver con la creación, con el cuidado del planeta, ampliamente desarrollado en Laudato Si, pero que también Francisco cada tanto nos lo insiste. Y por último, lo que tiene que ver con la paz, ¿no? Por eso su preocupación por estar en lugares de conflicto, por acompañar a Colombia en la búsqueda de paz, por el lograr que haya diálogo entre Cuba y Estados Unidos, por su preocupación por la guerra en Siria, su preocupación por el diálogo entre Palestina e Israel y por tantos otros conflictos en los cuales él está teniendo participación, ¿no? Serían como los tres núcleos de su enseñanza social o los desafíos que hoy nos presenta con mayor fuerza. San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia de los primeros siglos, frente a algunos que querían cambiar los ornamentos de la catedral, ¿no? Él decía: ¿a qué vienes a adornar la iglesia y no adornas el cuerpo de Cristo que está pasando hambre? Mostrando esta contradicción a veces de vestir el altar sin tener en cuenta a aquel que también es expresión del rostro de Cristo en los más pobres. Y también decía esto: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles sus vidas. No son nuestros los bienes que poseemos, sino suyos. En este sentido, bien, de lo que formulamos antes como el destino universal de los bienes, ¿no? Como que el planeta es de todos. Y les dejo un par de frases de Jesús que nos ayudan a entender esto, ¿no? En el Evangelio de San Lucas, que lo leemos cada año en la misa crismal, cuando Jesús inicia su ministerio, está esta secuencia en San Lucas, ¿no? Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, se ve que el Espíritu Santo revolotea en forma de paloma, de ahí el Espíritu lo lleva al desierto, las tentaciones, y cuando vuelve del desierto va a la sinagoga donde se había criado, y ahí lee el libro del profeta Isaías. ¿Se acuerdan de ese pasaje del Evangelio? ¿Sí? En el que el libro del profeta Isaías decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a anunciar un año de gracia y la buena noticia a los pobres, ¿no? Tiempo después, cuando Juan el Bautista es llevado preso, escucha desde la cárcel cosas que le llaman la atención sobre Jesús. Él pensaba en otro tipo de mesianismo. Y cuando escucha que Jesús recibe a los pecadores, que come con alguno de ellos, que entre los 12 está Mateo, uno que había sido traidor a la patria, cobrador de impuestos,
el Bautista le pide a algunos de sus discípulos, vayan y pregunten a Jesús, ¿sos vos el que iba a venir o tenemos que esperar a otro? Como diciendo, ¿seguimos teniendo confianza en vos? Y Jesús no les responde directamente, hace que ellos se queden a compartir ese día con Él. Y después que ellos comparten ese día con Jesús, entonces Él le dice, bueno, ahora vayan y díganle a Juan, los paralíticos caminan, los ciegos recobran la vista y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y ya con Juan con eso se quedó tranquilo, porque esto es lo que había anunciado el profeta, anunciar las buenas noticias a los pobres, ¿no? Así que en esta dimensión social que tiene nuestra fe, que tiene la misión evangelizadora, el anuncio, el dar buenas noticias a los pobres, el que esa buena noticia tiene que ver con que Dios te quiere, y buena noticia que es la iglesia también te quiere, y buena noticia que yo también te quiero, ¿no? Que podamos alegrar su corazón y ser consuelo para ellos, ¿no? Bueno, y ahora nos damos un rato de preguntas.